Hilario Álvarez Moradiellos había nacido en Rozagás, pero era vecino de Arenas de Cabrales, donde se había casado y fundado su familia. Murió en Gusen, donde los nazis acabaron con la vida de 3.659 españoles el día de Nochebuena de 1941. Que el gobierno haya publicado sus nombres en el BOE reconforta a su familia. Fueron unos olvidados y nadie se acordaba de ellos y mira, al final estuvo muy bien, nos pareció muy bien. Hilario huyó a Francia por miedo a ser asesinado por los franquistas para acabar en un campo de prisioneros antes de ser deportado a Mauthausen en abril de 1941. Sus nietos tardaron años en enterarse de toda la historia y recuerdan lo mucho que sufrió la familia. Me impacta bastante porque te imaginas el horror, sabes el horror que pasaron los hijos con la posguerra y la hambruna y con todo. Y imagínate que además él pasó también esos horrores, porque no es igual morir de un tiro de tal que de esa manera. Republicano y de izquierdas, Hilario era caminero. Su nieto Nisio es socialista y preside la parroquia rural de Santa María del Llas, a la que estuvo vinculado su abuelo. Lo llevo con mucho orgullo por haber sido el vocal de la entidad en esa época. Y la verdad que en una parte es en honor a él, sí. La barbarie nazi no puede ni debe ser olvidada. Hasta Mauthausen y sus subcampos llegaron unos 7.300 republicanos españoles repudiados por la dictadura franquista y de los que murieron más de 4.200. Uno de ellos, Hilario. Avelino Álvarez Gutiérrez, combatiente de la Resistencia, falleció en 2003 a los 95 años de edad. Sobrevivió a 2 años de miseria y barbarie en el campo alemán de Buchenwald-Dora. Una vida marcada que le costaba desvelar pequeños fragmentos a cuentagotas. Vamos, ahí trabajabas desde la noche hasta la mañana, subiendo piedras enormes a una cantera y después del trabajo, sin comer, lloviendo sobre ellos, volvían al barracón, todos húmedos, hasta el día siguiente volver a comenzar el trabajo otra vez. 15 años pasó en el exilio, 2 en el campo alemán y el resto en Suiza, a donde le llegaban fotografías de una de sus hijas, una niña, Mari, que conoció ya adolescente a su regreso. Vi un coche parar en San Pedro. Dije yo, ay madre, ahí vi mi madre, ahí vi mi padre. Avelino, Avelino, esta es tu hija. Y claro, que nos emocionamos todos. Los republicanos españoles fueron de los más castigados en su país de origen y en el extranjero, combatientes del fascismo y cuyo prometedor futuro quedó truncado, como el de Prisciliano García Gaitero, que escribió este manuscrito desde el hospital francés, donde intentó recuperarse de las secuelas de 3 campos. Editado en libro y facsímil en 2005, se ha convertido en un manual de vida para sus descendientes.